Sean todos bienvenidos. Quien les habla, la doctora Annely Simancas, médico cirujano egresada de la Universidad Rómulo Gallegos, actualmente realizando la especialización en salud ocupacional mención medicina del trabajo por la Universidad de Guayana. Para el día de hoy les traigo un tema de suma importancia y que ha sido de gran impacto en los últimos años, como lo es el teletrabajo. En cuanto a su definición, tenemos que es una actividad que se desarrolla de manera remota y se caracteriza por la realización de tareas desde otro lugar que sea la oficina del empleador, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Además, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que el teletrabajo es una subcategoría del concepto más amplio de trabajo a distancia. En cuanto a su historia, tenemos que ¿cómo nació el teletrabajo principalmente? En el año 1937 se comenzó a acuñar este término por el estadounidense Jack Niles durante la crisis del petróleo, momento en el que para reducir el consumo de combustible se optó por trasladar el trabajo al trabajador y no al revés, para evitar así los traslados. ¿Cuál fue el primer experimento? A mediados de los 70 comenzó el primer concepto de teletrabajo con la crisis de la combustión generada en aquel entonces, pero no fue hasta la creación del Internet cuando el concepto de teletrabajo comenzó a asemejarse más a lo que conocemos hoy en día. Tenemos la evolución tecnológica. Fue en los años 80 cuando empezaron a extenderse el uso de los ordenadores personales, la expansión del Internet y los ordenadores en casa durante los años 90 hizo posible que el teletrabajo comenzara gradualmente a evolucionar. Por último, tenemos el teletrabajo hoy en día. Se ha convertido en una de las características más valoradas entre el nuevo talento. Ha comprobado que la productividad no disminuye por trabajar desde casa, sino que aumenta hasta un 25%. Como parte de su historia, tenemos que el teletrabajo lo vamos a relacionar con lo que es el COVID-19, en donde la pandemia fue un punto de cambio, ya que hizo que la gran parte de los trabajadores tuvieran que continuar sus jornadas laborales fuera de la oficina y desde sus hogares. Como consecuencia, comenzaron a surgir y a utilizarse herramientas y plataformas que facilitaban el trabajo en remoto. Por supuesto, la inversión en ciberseguridad aumentó por parte de muchas empresas que vieron cómo este nuevo modelo de trabajo necesitaba de nuevas medidas de seguridad y protección en el entorno digital. En cuanto a los tipos, tenemos el primero, teletrabajo desde casa. Esta modalidad es la más conocida y consiste en realizar la actividad laboral desde el domicilio del empleado. Luego tenemos el teletrabajo en telecentro, donde la empresa se encarga de poner a disposición de los trabajadores recursos y espacios para realizar la actividad profesional de estos. El teletrabajo híbrido, el cual consiste en combinar el teletrabajo con el trabajo desde la oficina, otorgando días que van a ser opcionales para el teletrabajo. Luego tenemos el teletrabajo nómada, donde los trabajadores no tienen un lugar fijo ni una oficina central, es decir, que lo hacen desde lugares como cibercafés y hoteles. Tenemos el teletrabajo hoteling, que desempeñan su tarea en espacios reservados en oficinas de otras empresas, como bien sean las auditorías o los asesoramientos. Y por último tenemos el teletrabajo offboard, es la que se ejerce de manera remota y con la intermediación de plataformas digitales que conectan a los trabajadores con los clientes. Teletrabajo y salud ocupacional. Este tiene implicaciones importantes para la salud ocupacional tanto en términos de riesgo como de oportunidades. Tenemos dentro de los riesgos que la falta de una estación de trabajo puede causar problemas de espalda, cuello y manos, lo cual sería un riesgo ergonómico. Otra, el aumento de estrés por el trabajo mezclado y el trabajo del hogar, sobrecarga laboral me va a generar mucho más estrés. Y por último, el sedentarismo, que me va a causar patologías, bien sea cardíacas o de obesidad. Dentro de las oportunidades tenemos que hay una mayor flexibilidad para adaptar el horario de trabajo,
Otra sería que en tiempos de pandemia se redujo el contagio. Y el estrés, por último, que puede ser tanto un riesgo como una oportunidad para disminuir esa carga de trabajo. Tenemos las ventajas y desventajas del teletrabajo. Dentro de las ventajas tenemos que evaluar 3 criterios, bien sea para los empleados, para las empresas y para la sociedad. Para los empleados tenemos que hay mayor flexibilidad del horario y reducción, por lo tanto, de lo que es el estrés, lo que hablábamos anteriormente. Además de que facilita la conciliación entre la vida familiar y la profesional. En las ventajas para las empresas tenemos que hay reducción de costos al minimizar el espacio y la logística de la oficina, y hay mayor productividad al reducirse las interacciones entre empleados, por lo tanto no va a haber distracciones. Para la sociedad tenemos que hay una reducción de la contaminación al haber menos desplazamientos en coches y transporte público. Hay descongestión de las vías de circulación, lo cual reducen los accidentes de tránsito. Dentro de las desventajas para los empleados tenemos el sedentarismo mencionado atrás, que crece y puede aumentar los problemas físicos como el dolor de espalda. Aumenta el riesgo de no desconectar y de trabajar más horas de las habituales. Para las empresas está la identificación del empleado con la compañía puede reducirse al aumentar el aislamiento. Otra sería el control del rendimiento de los empleados se vuelve más complejo por la distancia. Y para la sociedad hay una reducción de las relaciones interpersonales que son, por supuesto, la base de la sociedad. Y el aumento de las diferencias sociales al existir una brecha en el acceso de las TIC. Vamos a dar algunos consejos para teletrabajar. En cuanto al movimiento, es importante realizar pequeñas pausas activas y ponerse de pie. Eso ayudará a cambiar la perspectiva y evitar la fatiga ocular. En el puesto de trabajo es de suma importancia elegir un lugar concreto, aislado y tranquilo. En cuanto a la ciberseguridad, tenemos que los dispositivos son para uso profesional. No se deben compartir con amigos ni con la familia. Se debe bloquear y apagar los dispositivos cuando no estén en uso y conectarse a una red de Wi-Fi segura. En cuanto a la organización, es importante planificar el trabajo y no dejar las tareas más complejas de última, distribuir el tiempo y evitar las distracciones. Una vez se empiece una tarea no se puede dejar a medias. Y en cuanto a las rutinas, evitar trabajar en pijama, mantener a raya las tentaciones como la comida, el café, cigarros y hacer estiramientos sobre todo los brazos y el cuello antes de ponerse a trabajar, además de realizar llamadas para conectar con sus compañeros y no caer en el aislamiento. Es importante que las empresas y los trabajadores implementen las medidas de prevención y gestión de riesgos para garantizar una experiencia de teletrabajo segura y saludable, sin olvidar que para el personal de salud facilita el seguimiento de los pacientes, aunque siempre será vital el contacto físico para la inspección de los pacientes. Muchísimas gracias, los dejo con esta frase.